Adiós María, gracias, muchas gracias y buenas noches. Con la misma atención e interés con que hemos venido siguiendo la gran proeza de Indurain en el Tour, hemos ofrecido esta noche una amplia y cumplida crónica. Seguiremos después del telediario, como ya ha indicado María Escario. Nuestra crónica del fin de semana tiene, desgraciadamente, otras caras. Por ejemplo, la cara siniestra del fuego provocado. Si bien ha quedado controlado, que no ha extinguido el incendio... Con el GAL y el presidente del gobierno, al tiempo que ha mostrado su convicción de que no deben adelantarse las elecciones generales. La estabilidad de España, que es el país que tiene la responsabilidad de dirigir la Unión Europea en este momento, es muy importante. Y yo creo que todos deberíamos ser conscientes de ello. Vuelvo a insistir, la presidencia europea la tenemos ahora. No la volvemos a tener en mucho tiempo. Muy entrado ya el siglo que viene, y las responsabilidades que tenemos son muchas, y por lo tanto hacer una llamada al sentido común de todos para que seamos capaces de que esta responsabilidad que tenemos, que la hemos asumido, la podamos llevar a buen puerto en las mejores condiciones posibles. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea, y me gustaría encontrar la comprensión y el apoyo de los demás también. Crónica del mundo con Bosnia otra vez en primer plano. Esta vez las víctimas de los serbobosnios en este domingo fueron 2 soldados franceses que murieron y otros 3 que sufrieron heridas graves cuando llevaban ayuda humanitaria. Otra secuencia de la crueldad que no cesa mientras los serbios no parecen creer que las amenazas de la OTAN vayan en serio. Javier Solana no descarta una próxima intervención militar. Iba a trabajar, pero no llegó. Le mataron los proyectiles serbios. La noche pasada le ocurrió lo mismo a 2 cascos azules franceses también en Sarajevo. Sus muertes han hecho que el mando de las tropas de Naciones Unidas haya decidido reforzar la protección de Sarajevo con unidades de la Fuerza de Intervención Rápida. 320 soldados británicos salían esta misma tarde hacia la capital, Bosnia. Les seguirán carros de combate franceses. Su misión, según su portavoz, será responder a los ataques sobre Sarajevo. En otras palabras, disparando a los que disparen, tratar de que la ciudad deje de ser un campo de tiro en el que las dianas son vidas humanas. Pero ha habido más ataques serbios a zonas protegidas por la ONU. En Bihać, enclave musulmán en el noroeste de Bosnia, los serbios y sus aliados, la milicia musulmana enemiga del gobierno bosnio, han bombardeado la ciudad y su avance les ha llevado casi a las puertas de la misma. Más de 1000 civiles han tenido que dejar sus hogares y huir. En la propia Bihać viven más de 200.000 personas. En Zepa, al este, 12.000 musulmanes han resistido un día más el asedio serbio, a pesar de que la ciudad está sometida a un continuo ataque artillero. Este persistente desafío a las advertencias de Naciones Unidas podría disparar los acontecimientos. Lo decía hace unas horas Javier Solana. Pero si el comportamiento de los serbios de Bosnia sigue en la línea que está siguiendo en estos momentos, no nos quedará más remedio que poner en marcha una operación militar, en este caso, en primera instancia, de tipo aéreo. Los serbios no solo ignoran las advertencias, sino que con su escalada militar se burlan de ellas. Y han puesto a la comunidad internacional en una incómoda disyuntiva: atacar o seguir aguantando la burla. En esta guerra entre serbios y bosnios no hay tregua, no hay días de descanso. Solo unos pocos soldados pueden tener el privilegio de disfrutar por unas horas de la compañía de su familia. Los niños viven a un paso del frente de guerra con la permanente necesidad de no sufrir sus consecuencias. Cualquier entretenimiento, por humilde que sea, es bueno para hacerles sonreír. Lo vamos a ver en este reportaje con el que concluimos nuestra información sobre Bosnia. Fin de semana de julio en Bosnia. Apenas a una docena de kilómetros del frente, un modesto tío vivo divierte a los más pequeños del lugar. Los niños bosnios no saben lo que es un parque de atracciones y tienen prohibido soñar con Disney World. En medio de la tragedia que les rodea, dar unas vueltas en esta vieja máquina es todo un lujo. Muchos de estos niños no habían nacido o tenían muy pocos meses cuando empezó el conflicto de Yugoslavia. Son muy pequeños, pero ya saben que su país está en guerra y sufren sus consecuencias. Sin embargo, nadie tiene derecho a arrebatarle estos pocos momentos felices de su infancia. Muy cerca, otros críos juegan al fútbol, olvidando la permanente amenaza de las tropas serbias que se encuentran al otro lado de las cercanas montañas. Al atardecer vuelven a casa los soldados de la Armija. Sus hijos les esperan en el último tramo del camino. Después, la familia entera celebrará el reencuentro con el combatiente, dejando atrás otro periodo de inquietud. Pasarán juntos y tranquilos el fin de semana, hasta que, reclamado por esta interminable guerra, el padre vuelva a calzarse sus botas militares y regrese al frente.
El rey don Juan Carlos ha recibido esta tarde en Palma de Mallorca al primer ministro de Hungría, Gyula Hon, que realiza en estos días su primera visita a España. El jefe del Ejecutivo húngaro estará mañana en Madrid para entrevistarse con el presidente del gobierno, Felipe González, y con los representantes de la COE. Hay un doble motivo en este viaje. Por un lado, buscar el apoyo español con vistas a una integración en la Unión Europea, que Hungría pidió el año pasado, y por otro, incrementar los vínculos comerciales entre los dos países. La crónica deportiva de hoy también ha deparado otras alegrías al margen de la victoria de Indurain en el Tour de Francia. En tenis, España defenderá el título en la final de la Copa Federación, que es el trofeo equivalente a la Copa Davis. Hoy ha superado la semifinal frente a Alemania. Y en motos, 2 españoles se han subido al podium en el Gran Premio de Inglaterra de motociclismo. En el circuito de Donington, Alex Cribillé protagonizó una dura batalla con el brasileño Alejandro Barro por el tercer puesto, que solo se resolvió prácticamente en la última curva de la carrera. En esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos, el australiano Michael Doohan logró un nuevo triunfo. El segundo podium de un piloto español en el Gran Premio de Inglaterra lo logró Emilio Alzamora, que también se hizo con la tercera plaza en la prueba de 125 centímetros cúbicos. En esta prueba la victoria fue para el japonés Kazuto Sakata y en 250 triunfo del italiano Massimiliano Biaggi. Ya en nuestro país, Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez han clasificado a España para la final de la Copa Federación. Las dos ganaron hoy sus respectivos partidos. Arantxa se impuso a Hanke Huber en 3 sets por 6-3, 1-6 y 6-2. Y Conchita Martínez ganó sin ninguna dificultad a Sabine Hack por un rotundo 6-0 y 6-0. Ahora las jugadoras españolas deben esperar a la ganadora del Estados Unidos-Francia para conocer a sus rivales en la final. Mañana hubiese cumplido 100 años. Fue sobre todo poeta, pero debe su fama a la biografía novelada de un emperador romano. Era un típico excéntrico británico, pero su feroz disciplina del trabajo le hizo producir una obra inmensa y variada. Robert Graves era el nombre de esta suma de contradicciones. Y otro dato más de su paradójica existencia. Era profundamente británico, pero vivió la mayor parte de su vida en una isla española, en Mallorca. Mallorca, le dijo la escritora Gertrude Stein, será un paraíso para ti si puedes aguantarlo. Y Robert Graves siguió el consejo durante casi medio siglo. Así fue como se convirtió en Don Roberto para los habitantes del pueblo mallorquín de Deià, donde se instaló en 1929. Aquí el poeta, novelista, crítico y ensayista británico escribió gran parte de sus 150 obras. También la que le lanzó a la fama, la biografía de un lisiado emperador romano que alcanzó enorme éxito gracias a la televisión. ¿Qué es esto? Última voluntad y testamento de César Augusto. Graves ha pasado a la historia de la literatura por sus magistrales novelas sobre la Roma de Claudio. Pero al escritor británico le hubiese gustado más que le recordaran como el más grande poeta inglés de su tiempo, siempre atento a las órdenes de la musa. Lo importante es la idea de la musa, que es la diosa de la poesía, que entra en una mujer para así producir o excitar o inspirar o encender la llama divina en el poeta del cual está enamorada. Robert Graves vivió 90 años, la mayoría aislado junto al mar de Mallorca. Aquí terminó plácidamente su vida en el invierno de 1985. La historia de la transición política de nuestro país, de la dictadura franquista a la democracia, tiene sus imágenes inéditas. Nuestra compañera Victoria Prego las aporta y las une a los testimonios de muchos de los protagonistas de lo que ya es parte importante de la historia de España. Esto ocurre en La Transición, una serie de 13 capítulos producida por Televisión Española, que dentro de un rato, esta noche a las 10, se estrena en la 2. Algunos recordarán los momentos que vivieron e incluso el miedo que pasaron al contemplar las escenas que este programa nos ofrece. Otros, los más jóvenes, podrán conocer mejor la reciente historia de España, las claves de cómo la democracia se abrió camino pacíficamente entre los españoles. La serie recorre una época que termina con la constitución de las primeras Cortes Democráticas y que arranca con el asesinato del almirante Carrero Blanco. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea.
En ese momento, Marcelino Camacho y otros sindicalistas se enfrentan al proceso Miluno. En el entorno de Franco, visiblemente afectado por la muerte de su leal amigo, se conspira para influir en el nombramiento del sucesor de Carrero en la presidencia del gobierno. La ultraderecha se hace notar en las calles con sus gritos contra el presidente de la Conferencia Episcopal. A esos difíciles momentos, el año 73, está dedicado este primer capítulo de La Transición, que Televisión Española les ofrece a las 10 de la noche por la segunda cadena. Llegamos al final de nuestra crónica del fin de semana y para despedirnos, música de Mozart, con la interpretación de la obertura de la Flauta Mágica, una de sus óperas más bellas. Ha quedado abierta la 75 edición del más famoso festival de música clásica del mundo, el de Salzburgo, en Austria. Dirige la orquesta Riccardo Muti. Mozart para soñar, para imaginar, para celebrar, incluso para desear que el fuego cese en nuestros montes. Mozart para decirles buenas noches y felices vacaciones.